We begin with breaking news from Washington, where the Senate has agreed unanimously to pass a bill forcing the Justice Department to release all files related to its investigation of convicted child sex offender Jeffrey Epstein. That's after the House of Representatives passed the bill by a vote of 427 to 1. President Donald Trump has already signaled that he will sign the bill once it gets to his desk. En los últimos días, una transformación silenciosa ha comenzado a sacudir los bastidores del poder en Estados Unidos. Y quienes siguen de cerca los movimientos políticos de ese país lo saben. Cuando Donald Trump pierde el control de su propia narrativa, es porque hay algo mucho más grave que los rumores que circulan. Hay un temor real, un temor con rostro, pasado y cicatrices. Jeffrey Epstein. La relación entre Trump y Epstein siempre ha estado envuelta en sombras y susurros. Pero ahora esos susurros se están convirtiendo en gritos, y todo ello a causa de una revelación explosiva hecha por un antiguo miembro del círculo íntimo del expresidente. Tras ser despedido, este antiguo asesor decidió revelar un intercambio de mensajes que vincula directamente a Trump con Epstein, en un contexto sombrío que reaviva las sospechas en torno a la muerte del multimillonario y arroja luz sobre lo que Trump quizá esté tratando de ocultar con todas sus fuerzas. La base del movimiento Make America Great Again está fragmentada. Los aliados más leales de antaño se han convertido ahora en sus críticos más implacables. El escudo que antes lo rodeaba con una fuerza casi sobrenatural, ahora se desmorona en el abandono. La imagen del líder invencible, que lo controlaba todo con mano firme, da paso a un hombre acorralado, sudando tensión, rodeado por una verdad que sabe que es devastadora. Y en medio de esta implosión, el coraje de las supervivientes que se enfrentaron a abusos brutales sale a la luz como un clamor por la dignidad, exigiendo algo que se les ha negado durante décadas: la verdadera justicia. Las imágenes de esas mujeres que hoy son adultas, pero que fueron explotadas por Epstein cuando solo tenían 14, 15 o 16 años, no solo transmiten dolor, sino también denuncia, resistencia y esperanza. Denuncian el sistema que, durante años, ha sido omiso. Son cientos, tal vez miles, y ninguna de ellas quiere venganza. Lo que reclaman es verdad, transparencia, luz. Piden la liberación inmediata de los documentos que podrían por fin revelar el alcance real de lo que se ha ocultado durante tantos años. Sin embargo, ante este valor, el gobierno actual, liderado por figuras como Mike Johnson, ha optado por mirar hacia otro lado. Fingieron comprensión, ofrecieron palabras suaves, miraron a los ojos de quienes cargan traumas profundos, y luego lo abandonaron todo. Retrocedieron, se callaron, negaron su apoyo. Y esto no por falta de pruebas o por incertidumbres jurídicas, sino porque la verdad amenaza estructuras que fueron creadas para proteger a los poderosos. Aunque ello cueste la cordura de las víctimas, cuando los líderes se esconden detrás de discursos calculados y acciones inocuas, el mensaje es claro: vuestro sufrimiento no vale más que la estabilidad política de quienes detentan el poder. Y eso es cruel, es inhumano, pero el pánico de Trump va más allá del miedo a la opinión pública. Teme los registros, sabe que hay documentos, imágenes, declaraciones, grabaciones de conversaciones, y ahora uno de esos registros ha salido a la luz. Se trata de un mensaje entre Steve Bannon y Epstein, intercambiado pocos días antes del arresto del multimillonario. Una frase breve, pero cargada de significado. Ahora entiendes por qué Trump se despierta sudando cuando recuerda que tú y yo somos amigos. No es un rumor. No es un rumor, es una especie de confesión encubierta, una pista clara de que hay algo importante oculto, algo que vincula directamente al expresidente con una red de delitos y omisiones que, de revelarse, podría arruinar por completo su legado político.
Steve Bannon, que también fue apartado del núcleo de la Casa Blanca, posee vídeos, información confidencial y pruebas delicadas. Y hasta hoy no lo ha revelado todo. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por estrategia? ¿Por autoprotección? El hecho es que él mismo ya ha afirmado: si los demócratas ganan las próximas elecciones y acceden a los archivos completos, varios líderes republicanos, incluido él, podrían acabar entre rejas. En este punto, la situación se vuelve aún más delicada, porque no solo estamos lidiando con escándalos morales, estamos hablando de posibles delitos cometidos por autoridades políticas en el ejercicio de sus funciones. Y ante esto, el comportamiento de Trump es profundamente contradictorio. En entrevistas dice que los archivos de Epstein son inventos, exageraciones plantadas por la izquierda radical, pero al mismo tiempo afirma que los documentos deben ser revelados, porque no hay nada que temer. Este doble discurso es típico de quienes intentan crear confusión para desviar la atención, tratando de parecer transparentes, mientras, entre bastidores, articulan formas de impedir que salga a la luz algo realmente comprometedor. Y su táctica ha surtido efecto, al menos temporalmente. Ha solicitado que el Departamento de Justicia revise los archivos, un gesto que en la práctica puede paralizar cualquier avance judicial durante muchos meses. De este modo, Trump intenta dar la imagen de que está colaborando cuando, en realidad, solo está alejando la verdad de la luz. Es la vieja estrategia, parecer legalista para mantener todo estancado. El problema para Trump es que ahora el público ve el patrón. No es la primera vez que utiliza el aparato jurídico como escudo, pero quizá sea la primera vez que los factores sociales, políticos y jurídicos se alinean de forma tan intensa en su contra. Y eso lo cambia todo. Incluso figuras del Partido Republicano, antes sumisas a su liderazgo, están empezando a distanciarse. Surgen declaraciones duras, antiguos defensores dan un paso atrás, y el aislamiento crece. Trump no solo se enfrenta a otra crisis, se enfrenta a un verdadero derrumbe político, un punto de no retorno. Y todo esto ocurre mientras las supervivientes de Epstein siguen en pie, con la dignidad de quienes solo exigen lo básico: que se revele la verdad, la apertura completa de los archivos, y que por fin se haga justicia, porque si el sistema falla ahora, con tantas pruebas, tantos testimonios, tantos documentos, la única conclusión posible será que vivimos en una estructura que protege a los verdugos y abandona a los inocentes. Y si usted siente lo mismo, si en algún momento se ha preguntado por qué tantos documentos siguen siendo secretos, por qué se ignoran tantas voces, por qué nadie rinde cuentas, entonces ya comprende la gravedad de esta lucha. Por eso, con toda sinceridad y respeto, le invito a suscribirse aquí al canal. Aquí no barremos la verdad bajo la alfombra. Aquí escuchamos a las víctimas. Aquí nadie finge haber olvidado. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, es porque tu voz también es importante. Porque tú, al igual que nosotros, no aceptas vivir en una oscuridad conveniente. Así que suscríbete, dale a me gusta y comparte. Porque la verdad solo puede florecer cuando nos negamos a vivir bajo el peso de la mentira. A medida que la presión de la opinión pública alcanza niveles sin precedentes, lo que se observa en la capital de los Estados Unidos es un ambiente cargado, denso, como si cada pasillo del poder exhalara tensión. Con cada revelación que surge, se vuelve más insostenible la idea de que todo no es más que una farsa política. Las voces que antes defendían fervientemente a Donald Trump ahora suenan vacilantes, temerosas, como si reconocieran que el cerco se está cerrando cada vez más. Y en el centro de esta tormenta creciente, una pregunta resuena con insistencia: ¿qué se está ocultando? Porque a estas alturas ya no es posible alegar que no hay nada que descubrir. Hay algo,
algo grave, algo comprometedor, algo que no se limita solo a la figura de Donald Trump, sino que contamina todo un engranaje de poder que prefiere mantener las puertas cerradas y los archivos enterrados. El intento de controlar el poder legislativo, de doblegar a los parlamentarios mediante presiones veladas y de utilizar las instituciones como escudos para ocultar verdades, ya no tiene el mismo efecto que antes. Una clara señal de ello es la aparición de disidencias dentro del propio Partido Republicano. Nombres como Thomas Massie y Don Bacon, anteriormente alineados con el proyecto trumpista, ahora se muestran abiertamente a favor de la divulgación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Y esta ruptura de lealtad causa pánico en el núcleo de mando que Trump aún intenta mantener bajo su dominio. Cuando la tensión alcanza un punto tan extremo que los legisladores son convocados a la sala de situación de la Casa Blanca, lugar destinado a crisis de seguridad nacional, para ser coaccionados a retirar sus firmas de una petición que exige la apertura de los archivos, es señal de que la verdad está a punto de romper el silencio. Y lo que revela este tipo de maniobra no es solo desesperación, es miedo. Un miedo genuino a que todo lo que se ha ocultado durante años salga finalmente a la luz. Porque lo que está en juego aquí no es simplemente una lucha entre partidos. Es una batalla entre la verdad y un sistema construido para camuflar, manipular y proteger. El uso de estrategias coercitivas contra los representantes electos no solo es vergonzoso, es una señal inequívoca de que hay algo que ocultar. Y la población, que lleva años escuchando promesas vacías de transparencia y responsabilidad, comienza a rebelarse contra este discurso que la trata como ingenua. Es en este escenario donde destacan figuras como el diputado Robert García. Él, junto con otros nombres combativos del Congreso, ha presionado abiertamente al Departamento de Justicia para que responda a las citaciones, libere los archivos y permita que la sociedad conozca lo que realmente se ha ocultado. Lo más impactante es que la información más impactante que se ha hecho pública ni siquiera se ha divulgado oficialmente. Ha salido a la luz a través de batallas judiciales, esfuerzos parlamentarios y presión social. Es decir, lo que la sociedad ya conoce es solo la superficie. Según fuentes involucradas en las investigaciones, los documentos aún ocultos por el Departamento de Justicia contienen datos infinitamente más alarmantes. Relatos brutales, registros visuales, nombres conocidos, indicios claros de connivencia institucional y, de forma recurrente, el nombre de Donald Trump. Esto no es una coincidencia, es la norma. Y la pregunta que comienza a resonar con más fuerza es: ¿por qué, entre tantos nombres, el de Trump aparece con tanta frecuencia? ¿Por qué sus reacciones a las denuncias son siempre reactivas, inconsistentes y hostiles? ¿Por qué insiste en pintar todo como una persecución partidista, cuando los relatos de las víctimas son profundamente humanos y están cargados de sufrimiento? La respuesta es obvia para quien ve más allá de la superficie. Trump sabe que no se trata de un escándalo político más. Se trata del escándalo, de la herida que puede disolver lo poco que le queda de credibilidad. Por eso intenta deslegitimar el proceso, desviar la atención con discursos inflamados y ataques personales, alegando, una vez más, que es víctima de una conspiración. Pero este discurso está cansando. La población está harta de ver cómo los delincuentes se esconden detrás de cargos y retórica. Está harta de ver cómo las instituciones dan la espalda a quienes más necesitan protección. Y ahora más que nunca existe una creciente disposición colectiva para exigir la apertura completa de los archivos, la revelación de todos los nombres involucrados y la responsabilización de cada culpable, por muy poderoso que sea. La votación prevista en el Congreso de los Estados Unidos sobre la divulgación de los documentos
no es solo una etapa legislativa más, simboliza un clamor nacional por la justicia. Y el hecho de que Mike Johnson, actual líder de la Cámara de Representantes, ya no tenga los medios para detener el avance del proyecto, es una señal reveladora de que las estructuras han comenzado a moverse. Si la propuesta se aprueba, seguirá el mismo trámite que cualquier proyecto de ley. Pasará por el Senado y, posteriormente, se enviará al presidente para que tome una decisión. Entonces, todo dependerá de una sola firma. Un acto de valentía podría, por fin, romper décadas de oscuridad institucional e inaugurar una nueva era de responsabilidad pública. Pero la pregunta que se plantea es, ¿tendrá el presidente esa valentía? ¿O seremos testigos de una nueva repetición de la vieja cobardía en la que agresores como Ghislaine Maxwell reciben beneficios penitenciarios mientras las víctimas siguen solas, tratando de que se las escuche? En este momento, lo que está en juego trasciende el destino político de Donald Trump. Se trata del futuro de la integridad de las instituciones estadounidenses. Se trata del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación. Se trata de la oportunidad de reconstruir la fe de millones de personas que se sienten abandonadas por quienes deberían servirles. Y cuando incluso los congresistas reconocen que los documentos custodiados por el Departamento de Justicia son más comprometedores que todo lo que ha salido a la luz. El intento de mantenerlos en secreto se revela como lo que realmente es, una decisión consciente de ocultarlos. Un pacto de silencio mantenido por diversos intereses que tienen que ver con el dinero, el poder y la autopreservación. Y es precisamente por eso que la respuesta debe estar a la altura, con movilización popular, con valentía institucional y con ojos atentos. Si, al escuchar todo esto, sientes que esta historia debe salir a la luz, si sientes que ya es hora de romper con la impunidad de quienes utilizan la maquinaria pública para encubrir delitos contra los vulnerables, entonces escribe aquí, en los comentarios. Necesitamos saber cuántas voces aún no han sido silenciadas. Escriba, yo ya me he sentido así. Quieren que nos rindamos, pero estoy despertando. No tiene idea del impacto que su comentario puede tener en la vida de alguien que lo está leyendo. Este espacio es para quienes están cansados de fingir, para quienes quieren justicia y para quienes aún creen que la verdad puede vencer si no nos rendimos. Hemos llegado a un punto en el que adoptar una postura neutral ante los hechos ya no es una elección ética, sino complicidad con aquellos que se esfuerzan por proteger a los culpables. Cada día que pasa, la negativa a divulgar íntegramente los archivos relacionados con Jeffrey Epstein deja de ser una señal de cautela y se convierte en una demostración explícita de temor. Ya no se trata del contenido en sí, sino del pavor que estos documentos provocan entre quienes ocupan altos cargos de poder. Porque ninguna administración libra una batalla legal de tal magnitud por archivos irrelevantes. El Departamento de Justicia, presionado, se refugia en formalidades y lentitud, como si el tiempo fuera capaz de borrar lo que está grabado en el papel y en la memoria. Mientras tanto, figuras como Donald Trump siguen apostando por la manipulación narrativa. Primero, afirman que los documentos no aportan nada relevante. A continuación, defienden que deben publicarse, con el argumento de que no hay nada que ocultar. Poco después, atacan el mismo material, acusándolo de ser una herramienta política de la oposición. Este movimiento cíclico no es una coincidencia, es desesperación. Es el reflejo de alguien que ha perdido el control de su propia versión de los hechos. Y cuando incluso los aliados históricos comienzan a identificar la contradicción, la caída se convierte en solo una cuestión de tiempo. Dentro del Congreso, la iniciativa de forzar la apertura de los documentos mediante una petición de descarga
tomó por sorpresa a la élite política. La respuesta fue rápida, agresiva y reveladora. Se convocó a los parlamentarios a reuniones confidenciales con miembros del FBI y del Departamento de Justicia, encuentros organizados con el claro propósito de presionarlos para que dieran marcha atrás. Esto, por sí solo, ya constituye un escándalo institucional. Se trata de una operación sistemática para impedir la exposición de archivos que, al parecer, contienen pruebas de delitos sexuales, la participación de autoridades y una red de explotación que ha devastado innumerables vidas. La pregunta que resuena en todos los rincones es simple. ¿Por qué proteger a los agresores? ¿Por qué mover todos los engranajes del poder para impedir que la verdad salga a la luz? ¿Por qué suavizar la pena de Ghislaine Maxwell, trasladándola a una prisión más indulgente, mientras las víctimas siguen esperando justicia? Con cada intento de silenciar, con cada justificación burocrática, queda más claro, el miedo no está en los papeles, sino en lo que representan para quienes tienen algo muy grave que ocultar. El temor de Donald Trump no se limita al contenido de los archivos. Lo que realmente le asusta es el impacto de su divulgación. Porque cuando se revelen los nombres, cuando se muestren los vínculos, cuando las sobrevivientes puedan por fin identificar quién participó, quién sabía y quién encubrió, no habrá lugar para excusas. La alegación de persecución política no resistirá las pruebas. Nadie podrá negar lo que está documentado en mensajes, imágenes e informes. Y tal vez sea precisamente por eso que Trump ha hecho todo lo posible para sabotear el avance de la investigación. Tal vez sea por eso que ha utilizado la palabra transparencia como distracción, como cortina de humo. Sabe que se le acaba el tiempo y sabe que cada parlamentario que se une a la petición representa un golpe más a la fachada que ha intentado construir. El mundo está mirando, y lo que está en juego ahora es el valor de una nación para enfrentarse a sus propios demonios y elegir entre seguir protegiendo a los depredadores o finalmente honrar a aquellos cuyas vidas han sido destruidas. Aunque algunos intenten reducir todo esto a una disputa ideológica, los efectos del caso Epstein han traspasado hace tiempo el ámbito de la política. La filtración del mensaje intercambiado entre Steve Bannon y Jeffrey Epstein tuvo el efecto de una bomba en el núcleo del poder. Y no se trata de una mera conversación inapropiada. Se trata de una confirmación velada de que Trump temía, y con razón, las implicaciones de esa amistad. Y cuando el propio Bannon afirma, ante una audiencia republicana, que la victoria de los demócratas significaría el encarcelamiento de muchos de los presentes, no está haciendo teatro. Está admitiendo, aunque con cinismo, que se cometieron delitos, que se ocultaron pruebas y que efectivamente había mucho que ocultar. Y lo más absurdo es que incluso ante todo esto, todavía hay figuras que fingen no ver, que siguen tratando el dolor ajeno como una pieza del tablero político, pero no lo es. Y nunca lo ha sido. Estamos hablando de víctimas reales, de niños violados, de mujeres marcadas por traumas que duran toda la vida, de una red de violencia que solo se perpetuó porque fue protegida por hombres influyentes. En este preciso momento, lo que queda de esperanza está en manos del Congreso, del Senado y del ocupante de la presidencia. La petición sigue avanzando, el apoyo crece, la sociedad reacciona. La verdad respira, pero aún no ha sido liberada. Solo será libre cuando los archivos se publiquen íntegramente, sin censura, sin distorsiones, sin manipulación. Cuando cada página pueda ser leída por cualquier ciudadano, sin secretos, sin bloqueos. Cuando cada superviviente pueda estar seguro de que su dolor no ha sido ignorado, que los culpables no han sido protegidos, que el silencio institucional ha sido roto. Y cuando llegue ese momento, porque llegará,
No solo Donald Trump tendrá que dar explicaciones. Todo un sistema será confrontado, toda omisión será recordada, porque la historia no absuelve a quienes eligen el silencio ante el sufrimiento. Y aquellos que hoy intentan, de forma cobarde, impedir que la verdad salga a la luz, serán recordados como cómplices. No importa lo que digan después, no importa cuántas lágrimas derramen en futuros discursos, el juicio moral ya ha comenzado y no se olvida. Si has llegado hasta aquí, debes saber que tu escucha marca la diferencia. Cada persona que ve, comenta y comparte ayuda a romper este pacto de silencio. Y si este mensaje te ha conmovido, si crees que esta verdad debe resonar, entonces suscríbete aquí al canal, haz clic en me gusta y envía este vídeo a alguien que necesite saber lo que está pasando. La verdad no camina sola, necesita aliados, y tú puedes ser uno de ellos. Y si quieres dejar constancia de tu presencia, con algo sencillo pero poderoso, comenta abajo con un corazón azul. Es un gesto pequeño, pero con un gran significado. No te has dejado callar, estás despierto y la lucha continúa juntos.